Hola, ¿qué tal amigos? Desde Entorno Veracruz les damos una cordial bienvenida, un saludo muy afectuoso en esta nueva emisión de los programas que emitimos cotidianamente para todos ustedes. Ahora desde la Pastelería La Toga, desde la Plaza San José, quien nos ha abierto las puertas para este programa y que obviamente nos da mucho gusto. Como mucho gusto nos da también recibir en lo personal un gran amigo, una persona que respeto muchísimo por su trayectoria profesional, por su calidad humana, mi amigo Roberto Cuevas. Bienvenido, Roberto, de verdad es un gusto poder platicar contigo de un tema que esperemos bordar con todos los elementos que se puedan incorporar a una plática que yo creo que es vital, necesaria y urgente de dar en muchos foros, que es la condición de nuestras posibilidades en el caso coatepecano, pero también a nivel planetario. Este es un problema planetario, de las problemáticas sobre las cuestiones ambientales y particularmente del agua. Nada más rápidamente el contexto de lo que está viviendo en este momento México: 65 incendios en nuestro país. Incendiado el país, no estoy hablando de lo social o de lo económico ni de la violencia, estamos hablando de incendios reales, concretos, en áreas donde se pierde una muy importante cantidad de áreas naturales, de bosques de diferentes tipos, que nos ponen nuevamente en un predicamento nacional. Desde este contexto general, para después caer a nuestro municipio que queremos tanto, ¿qué estarías pensando que está sucediendo con las políticas públicas en nuestro país? Porque encontramos el Cerro del Teposteco incendiado, llegan 2 días después los helicópteros que pueden ayudar a apagar el fuego, porque no se tenía, porque el que se tenía se vendió cuando llegó la nueva administración de Cuauhtémoc Blanco. Lo pongo como un ejemplo, pero de esos casos vemos muchísimos. ¿Qué está pasando en nuestro país en relación a estas consideraciones ambientales de políticas públicas? Bueno, a todos gracias por la oportunidad, les agradezco a Carlos, a ti y evidentemente a su audiencia la oportunidad. Me permitiría aportar un poquito y bueno, un tema que a mí en lo particular me apasiona, que es el medio ambiente y el agua. Lo que tú dices es cierto, aunque también tenemos que recordar que es recurrente, es un fenómeno recurrente. Nuestro país está en medio de todo este contexto mundial, pues en fenómenos climatológicos severos, un cuanto tanto atípicos, que generan lluvias abajo de lo normal, abajo del promedio, y de alguna manera pues no podemos olvidar que México es un país que depende mucho de los ciclones, ¿no? Todas esas formaciones que nos arrastran a partir del 15 de mayo, lluvias que pues cargan los acuíferos, recargan, ayudan enormemente, ¿no? Y en tanto, los meses de fines de marzo, abril, mayo, tienen una connotación. Por eso es muy común, yo lo manejo mucho, que si San Isidro se tarda en hacer su trabajo el 15 de mayo, la mayoría de los organismos o de los riegos o de los ríos o el medio ambiente empiezan a sufrir. Entonces, es esa circunstancia, aparte de calores como los que sentimos estos días, sumamente exacerbados, lo cual incrementa mucho la demanda. Y bueno, de alguna manera pues se reflejan en incendios, el caso de Coahuila, ¿no?, que fue muy grave. Y bueno, desgraciadamente también hay que reconocer que producto de muchos recortes, de problemas históricos a lo largo de mucho tiempo, pues el sector del agua y el sector del medio ambiente ha recibido un poco presupuesto, se han visto disminuidas muchas de las partidas, y en términos de eso se ha perdido muchas capacidades humanas y se han perdido muchas capacidades técnicas en función del equipamiento, ¿no?, para poder atender. Afortunadamente hay tecnologías, en muchos de los casos son caras, en otros casos son escasas, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues eso termina por generar crisis. A veces también hay otro factor que es importante, la improvisación de cuadros, ¿no? Si bien hay mucha gente calificada, también en ciertos sectores llegan los compagraduos, los amigos o compromisos de cualquier índole, que a veces hace que las decisiones no sean las correctas, no sean oportunas,
y se reflejen en situaciones muy graves. El caso particular, el más reciente, que es el Teposteco, bueno, pues es muy representativo de una comunidad de opinión, en un ambiente pues muy místico, dijéramos, y que de alguna manera además pegadito a la vivienda, ¿no? Entonces, cuando no lo vemos, ¿no? Y de repente los que vivimos acá volteamos hacia el cofre y vemos en estas épocas de seca, pues vemos un humito por allá, pero cuando nos acercamos vemos problemas realmente graves, ¿no? Entonces, ¿dónde están las estrategias que permitan orientar el cuidado, las acciones de conservación de suelo y la prevención de los incendios forestales, ¿no? Y bueno, también hay que reconocer la contracultura, ¿no? El origen de, pues no está en las condiciones porque no llueve, está en las condiciones por las bajas temperaturas, pero también la responsabilidad de algunos ciudadanos, afortunadamente la minoría, pues que van y prenden un fuego o se dejan basura y un cristal hace un efecto de lupa, ¿verdad? Y se prende la hojarasca, ¿no? Entonces, es muy grave la situación y si algo necesitamos en la correlación de equilibrio ideal sería la relación sana entre bosque y agua, ¿no? Que tú lo conoces muy bien. Yo creo que, siguiendo con este marco general, el asunto de las restricciones presupuestales cada vez mayores, en términos de no solamente la federación, sino de muchas entidades, que no miran como prioritario el tema del cuidado del medio ambiente, de nuestros espacios de bosques y de espacios que les sirven y le prestan un servicio ambiental a la sociedad o a la humanidad. Y no solamente a la humanidad, sino a todas las especies. Claro. Hay una lógica de no reconocer la importancia de generar políticas ambientales en un continuo que nos lleva a incrementar esta lejanía de los temas ambientales. Es pregunta como una cuestión de la normalidad institucional que ahora tenemos, o simple y sencillamente se sigue como se ha venido desde mucho tiempo atrás, donde los presupuestos nunca alcanzaban para realmente desarrollar o detonar políticas de mayor impacto para la protección ambiental. ¿Tú cómo la ves en este sentido? Mira, yo desgraciadamente hay un pasivo ambiental registrado en el país que, bueno, va a las cuentas nacionales y no... cada día es más grave, ¿no? Y cómo lo vamos a poder revertir, pues requiere inversiones, requiere educación, requiere muchos cuidados. El ciudadano normalmente dice, por ejemplo, cuando hay calor, hay que sembrar árboles, hay que decir, llueve y se nos olvida, ¿no? O sea, hay que cuidar el medio ambiente, o sea, esa parte. Y la parte pública, pues debería de impulsar, primero, pues un diagnóstico, ¿no? Que sea muy cierto. Y por otro lado, impulsar, ¿no? Pero normalmente se han utilizado como banderas políticas, ¿no? Ciertas medidas, ¿no? Para generar votos de la concurrencia y de alguna manera del electorado, y de alguna manera, bueno, se descuidan los temas torales, ¿no? Entonces, si podemos observar el análisis de un presupuesto, ¿cuáles son las áreas que tienen menos presupuesto? Justamente son las secretarías del medio ambiente, ¿no? Tanto a nivel federal como local, ¿no? Parece que es una inercia que no estamos dispuestos a revertir y, pues, en consecuencia, tenemos desatención a no te lo pregunto, aspectos. Perdón interrumpirte, Roberto, pero por ejemplo en el caso de los incendios, de cómo se enfrentaban los incendios, porque los hemos tenido, voy a decir una tontería, pero para ajustar la palabra, siempre tenemos incendios. Es un fenómeno recurrente. Es un fenómeno. Pero teníamos brigadas de CONAFOR particularmente que atendían y respondían, además de un montón de otros elementos de voluntarios, de coordinación. Esto, entiendo, se ha reducido mucho. Sí, así es, así lo parece, ¿no? Desgraciadamente, pues esas restricciones presupuestales han obligado a que haya menos gente y menos equipo, ¿no? Y eso pues va en detrimento de la calidad de la atención y la oportunidad en la atención, ¿no? Entonces, incluso se incidía un poquito una cultura de los incendios, ¿no? En ese sentido, pues desgraciadamente mucho de eso se ha perdido. Ahora, en esta parte del diagnóstico que hacías sobre el origen de los incendios, que tiene que ver mucho con a veces una falta de responsabilidad ciudadana, cívica, diría yo, ¿cómo o entra ahí peligrosamente, lo digo con todo lo que esto signifique, la posibilidad de que haya fuegos intencionados?
Híjoles, ya. Porque en la Amazonia, por ejemplo, Sí. lo escuchamos las notas de cómo lo ocupaban precisamente para... Después deforestar impunemente, ¿no? Impunemente. Yo creo que sí debe haber algunos casos. Digo, no tengo elementos para poderlos afirmar, pero sería muy ingenuo pensar que no se dé cierta casualidad, ¿no? Y en esas condiciones que ahorita son propicias para echarle la culpa a quien sea o como sea, pues se deben de dar algunos casos de una orientación intencionada, ¿no? Roberto, políticas públicas en lo general, no hablamos solamente de un nivel de gobierno, sino en lo general, que no atienden el asunto de desarrollarse mejor presupuestalmente, número uno. Número dos, se ha abandonado de alguna manera la experiencia que se había ido acumulando por múltiples factores. Se generan a veces, yo creo, cuellos de botella para atender mejor o orientar mejor políticas públicas. Una sociedad que toma a veces de momento nada más la iniciativa o la proactividad para hacer acciones ambientales, digo, dentro de lo que acabas de comentar. Y viene el otro factor en medio de un elemento, la crisis de los incendios, pero también la crisis del desabasto de agua en nuestro país. Veo con preocupación el último informe sobre nuestro estado de las presas en nuestro país, y es aterrador. Claro. 35%, 40%, digo, se está jugando muy bajo. Así es. ¿Qué está pasando en esa parte? Además de que puede haber sequía y todo esto. Bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Si el régimen de lluvia se altera nuestro abasto, ¿no? Súmale la degradación. Y bueno, yo solo retomando un poquito lo anterior que decías, o sea, si bien es cierto que hay algunos sectores que tienen irresponsabilidad, también hay un sector de la población pensante, consciente, de investigación, de desarrollo, de activismo, ¿no? Que está muy preocupado con los temas, ¿no? Nosotros estamos como muy polarizados en ese sentido, ¿no? Pero finalmente creo que la sociedad todavía no se empodera de los temas. Y digo, por citar un ejemplo, basta recordar el fenómeno que pasó en la región de aquí, de Coatepec, hace poco tiempo, ¿no? Donde la gente estuvo como al margen, en la mayoría, de un fenómeno de invasión, pero también hubo un sector muy importante que empujaba, que definía y que defendió de manera importante el tema, ¿no? Entonces, creo que algo similar pasa en el país. Y bueno, yo creo que cuando hay escasez, ¿no? Empezamos a sentir una grave preocupación. Jalapa está tandeando ahorita un día sí, 2 días no. Coatepec, bueno, tiene una condición muy favorable porque tiene una oferta mucho más alta de lo que es su demanda. Sin embargo, el factor de desperdicio es muy alto, ¿no? Dependemos, aquí no hay una infraestructura de captación importante, son presas muy pequeñas que permiten desviar caudales, pero la infraestructura de riego importante, la infraestructura de abasto como el Cutzamala, pues sí presentan índices muy severos, muy graves. El caso de la Ciudad de México, digo, no podemos dejarlo de lado. Yo creo que es una situación sumamente delicada, ¿no? Lo que se genera en la capital del país es no cosa menor, y de alguna manera pues no tienen agua, ¿no? Entonces el recorte es muy severo. Hay que reconocer que en los últimos años han hecho algunas acciones para mejorar la eficiencia, pero todavía queda mucho por hacer. Entonces, pues el conflicto en el norte, ¿no? Chihuahua, Sonora. Nuestros pagos, de acuerdo con los Estados Unidos. Exactamente, aquí el caso de Veracruz, al no llover en la región de Actopan, ahorita están saliendo mucho a medios lo de la laguna del Farallón, ¿no? Y a lo mejor algunas imágenes un poquito dramáticas, pero yo estuve pasado fin de semana por allá y sí se ve una disminución importante, tanto de la Laguna Verde como la del Farallón, que son escurrimientos pluviales. Y de alguna manera, bueno, pues la gente usa para el riego, usa para consumo, el fenómeno de la evaporación. Entonces, sí es muy grave porque dependemos de ese régimen, y por otro lado, no podemos olvidar que el principal consumidor del agua es el sector agrícola, y en la medida que no mejoremos los indicadores de eficiencia que puede tener el riego, pues ahorita en promedio se pierde el 70% del agua producida, ¿no? Entonces, ¿En el caso general nacional o solo? Nacional, ese es el promedio nacional. Hacia el norte hay una mejor tecnificación, en algunos casos por acá
empieza, pero la mayoría es un agua rodada, ¿no? Donde se infiltra cualquier cantidad de agua y se pone grano, ¿no? Ahora, en este sentido, yéndonos ya a lo local, a nuestro municipio, a la zona metropolitana, donde evidentemente si no nos ponemos atentos, el problema puede crecer de manera muy fuerte. Y refiriéndome a lo que comentabas de Coatepec, donde hay una invasión, todavía no está al 100% finiquitada, donde un sector social importante, como bien lo dices, de todo tipo de personas, preocupado por lo que puede lastimar esta invasión, enfrentaron, sin lugar a dudas, con mucha voluntad, pero un amplio sector o no conoció o no le importó lo suficiente. Independientemente de eso, hay un diseño de política municipal que se construye hace muchos años, incluso estuvimos ahí cercanos a ese proceso de constitución de esta política que arropa el Fideicoagua de pago de servicios ambientales. Desde tu perspectiva, el balance de un instrumento como el Fideicoagua ha sido en los años positivo. ¿Qué se necesitaría para reforzar? Porque para todos aquellos que nos ven y nos escuchan es necesario decir que el Fideicoagua, como instrumento de pago por servicios ambientales hídricos, nos da la oportunidad de proteger un cierto número de área boscosa en nuestro municipio y fue un referente nacional. Pero no sé si ya se quedó atrasado, si ha sido rebasado, si es necesario que se impulse de mayor manera desde el municipio con el concurso de la acción social. ¿Cómo lo estarías valorando? Yo me iría un poquito hacia atrás, ¿no? ¿Cómo surge el Fideicoagua? Nosotros, cuando tuve la oportunidad de servir a la gente de Coatepec en la Comisión del Agua, empezamos una campaña muy intensa, un programa integral de cultura del agua, y dentro de ello llevamos a los niños a sembrar árboles, a conocer las captaciones, y de alguna manera en uno de esos periodos, hacia el 98, se dio un fenómeno de sequía muy importante que obligó a que, como decía yo hace un rato, San Isidro no hizo su trabajo hacia el 15 de mayo y la sequía se prolongó hasta la tercera semana de junio. Entonces llegamos a tener un desabasto, teníamos más capacidad instalada de conducción que río. Fue una primera señal de alarma. Recordar que en el contexto Coatepec tenía en ese momento el doble de agua de la que requería en ese momento. Ahorita sigue siendo bastante suficiente, pero fue una llamada de atención. Y a partir de eso iniciamos una colecta voluntaria de la aportación, pensando que después eso se arropó por parte del ayuntamiento, en el cual tú formabas parte también. Y bueno, se creó el fideicomiso, ¿no?, al amparo y los apoyos de la CONAFOR, que gustaba mucho el proyecto, y se volvió un referente. La aportación en ese momento era de 2 pesos, ¿no? Y bueno, pues para 2002, estamos hablando de hace 19 años, más o menos, ¿no? Y hoy se sigue cobrando lo mismo, ¿no? Entonces, la diferencia es que ahora ya no hay algunos apoyos federales que existían, ¿no? La diferencia es que, bueno, se ha diluido mucho la acción de por donde se podía generar. Había programas de fondos concurrentes con CONAFOR también y se podían hacer una mezcla de recursos. Y por otro lado también surge después el Fondo Ambiental Veracruzano, ¿no? Y desgraciadamente, bueno, se logra todavía impulsar una política para que se cobren el recibo de agua de los organismos de la CAE en servicios ambientales, ¿no? Y empieza una concurrencia y un movimiento en el marco del Estado. Creo que íbamos en el camino correcto y de repente, pues hace pocos años, desapareció, ¿no?, el fideicomiso. Entonces empiezan a dejar de haber instrumentos que pudieran ser valiosos. El SAS en su momento, el Sistema de Agua de Veracruz, arranca el programa del Pico de Orizaba, ¿no?, para preservar ahí el glacial y todas las acciones del Pico de Orizaba, pero son fenómenos que se van perdiendo, ¿no? De los pocos que subsisten es el Fideicoagua, pero bueno, dicho con todo respeto, no pueden seguir cobrando lo que cobraban, aunque ha habido varias innovaciones importantes como la que tú impulsaste en Adopta una Hectárea. Pues el hecho es que se sigue cobrando. También recordar que la movilidad inmobiliaria que ha tenido Coatepec en los últimos años
y el crecimiento poblacional, pues ha favorecido mucho el capital especulativo, ¿no? Y de alguna manera, pues ahora cada día viene, alguien paga un derecho de conexión y no grava en favor de un fideicomiso que pueda aportar. Y por otro lado, tampoco se le ha visto mucha transparencia, ¿no? Cuánto ingresa, cómo se genera, a dónde se gasta, a dónde están los resultados, porque lo que yo aporto espero se genere para allá, aunque sea poco o mucho, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen momento para replantear la figura del fideicomiso, ¿no? Incluso había bienes que tenían y que estaban etiquetados por ahí, y hoy parece que es más una dirección de agua que un fideicomiso con características independientes. Y pues también hay mayor restricción fiscal en términos de la deducibilidad de impuestos, por un lado, y por otro lado, bueno, hay que aumentar la capacidad de gestión. En medio de la crisis económica derivada de la pandemia, pues la gente aporta menos, ¿no? No sé los factores de recaudación que tengan, yo creo que han de haber disminuido un poquito, pero finalmente yo creo que lo importante es destacar que se cuenta con el instrumento, pero que es fundamental que se sigan protegiendo. Y la otra es, yo creo que debería de impulsar no solo el pago de la compensación ambiental, porque a veces no se puede medir muy bien, sino implementar acciones de conservación de suelo y agua en la cuenca alta, ¿no? Hay que retener la velocidad de desplazamiento del agua, hay que retener sólidos, hay que hacer trabajo de zonas riparias, hay que vigilar los problemas también que tienen que ver, por ejemplo, con la contaminación producida por la siembra de papas, ¿no? Hay agroquímicos ahí muy severos, muy peligrosos y que generan efectos en la salud de manera muy importante. Entonces, Coatepec, en síntesis, tiene una condición privilegiada, porque además es una cuenca cerrada, salvo el Huehueyapa, que aporta de Jico. Los demás escurrimientos, que son de orden 3 hacia abajo, nacen adentro del propio municipio, y eso es una suerte, a diferencia de Jalapa, que no tiene prácticamente, salvo el castillo, fuentes de abastecimiento. Ahora, en este sentido, contra viento y marea, diría yo, el Fideicoagua como un instrumento municipal se ha mantenido y ha tenido un stock ahí de área protegida, ¿no? Incluyendo las hectáreas que se adquirieron precisamente a partir de aquella gran sequía, se compraron más de 100 hectáreas, ¿no? Sí, para conservación. La administración del Liceo Diego, después Miguel, se hizo una acción que yo creo que es digna de reconocer, porque que yo recuerde, pocos o más allá de Coatepec no hay ningún otro municipio que haya comprado área verde para la conservación. Así es. Ese fue un gran paso de voluntad política, de visión institucional estratégica para conservar espacios muy importantes para nosotros, que incluso esa área de las 100 y pico de hectáreas están siendo agredidas por el proyecto de los invasores, ¿no? Sí. Hay que tenerlo muy, muy claro. Entonces, contra viento y marea... Refrescar la memoria de la gente, ¿no? ¿Vale? Refrescar la memoria. Así, refrescar la memoria de que no es que se esté afectando un espacio privado, no solo un privado, se está afectando un espacio público de todos los coatepecanos, digo, que hay que decirlo así, pero más allá de privado o público, es importante la imagen de la conservación de estas áreas como fábricas de agua, formalmente como espacios de recreo de flora y fauna que hay que proteger muchísimo para todos nosotros. Fideicoagua se mantiene contra viento y marea, es necesario reforzar su capacidad de gestión, de acción, de con muchísima transparencia y rendición de cuentas, porque yo creo, Roberto, creo que coincidirá también ahí conmigo, con todo lo que se ha buscado hacer, bien o mal, el municipio tiene en amplios sectores sociales una muy buena disposición al ambiente, a lo medioambiental, a favorecer lo medioambiental. Es necesario conectar más. Para eso diseñar políticas de acción y concientización claras, de conexión con la gente, para decirles, esto es lo que tenemos y hay que cuidarlo y cuidarlo mucho. ¿Cómo ves? Yo quisiera ver más, mucho más, o sea, como nativo de Coatepec, pues me siento con la urgente necesidad de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, tenemos que dar mayor difusión, o sea, canales como los de ustedes son fundamentales, ¿no? Pero ya debe ser parte de una agenda permanente, ¿no? De esto. Yo creo que hay muchísimo por hacer, hay que darle una alta prioridad, y es urgente abrir el concurso para las decisiones oportunas
nuevas, buenas. Yo veo que hay mucho por hacer. Yo creo que tenemos que empujar, Roberto, junto con todos aquellos que nos vean y nos escuchen y que coincidan con este planteamiento. Es necesario que Coatepec sea declarado municipio ambientalista con todo lo que esto conlleva de responsabilidades para la construcción de políticas públicas en este sentido. Sí, mira, recordemos todavía cuando yo tuve la oportunidad de estar en el ayuntamiento, se llevó a cabo el Atlas Ecológico Integral de Cuencas Hidrológicas. Así es. Y ahí están indicados, y forma parte del acervo municipal que costó, las zonas donde están las fracturas y que son los puntos de recarga, las zonas de preservación. Le tomamos una radiografía al subsuelo y lo interpretamos con los mejores especialistas del país, incluso a nivel internacional. Pues hay que aprovecharlo. Claro. Ya es como llevar la tomografía al doctor, ¿verdad? Para que me diga, oye, hay que hacer así. Ya sabemos, ese medio físico no va a cambiar, entonces hay que generar criterios para el manejo correcto de los usos del suelo, no tomar decisiones incorrectas, como por ejemplo andar repartiendo el agua por todos lados, abres demasiado el sector, no haces sectorización, se está perdiendo muchísima agua en los domicilios, en las redes, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que la Marina, que es una de las captaciones, data del 44, estamos hablando de que va a cumplir dentro de poco 100 años, y si se va a esa línea, su vida útil ya se acabó, ¿no? Afortunadamente es de excelente calidad y sigue en servicio, pero bueno, ¿cómo compensamos, no? Construir infraestructura hacia abajo que permita un sano desarrollo sin afectar la zona alta, pues requiere una inversión muy importante. Entonces hay que consolidar un organismo de agua, hay que consolidar la participación ciudadana y por otro lado, pues llevar yo creo que lo mejor que tenemos los coatepecanos es el medio físico. Así y el principal compromiso debe ser cuidarlo. Debe ser cuidarlo. Para cerrar, como mensaje final, nada más te pongo una pelota en la cancha para que la patees en tu comentario. Sin lugar a dudas, la política que se desarrolla en Coatepec, que desarrollemos como sociedad y obviamente empujando a la autoridad, tendrá que pensarse, tendrá que verse también en el ámbito metropolitano. Sí. O sea, no podemos pensar que la política que se desarrolle desde el punto de vista municipal no tenga que estar íntimamente relacionado con acuerdos de gestión, de interlocución básicos, muy importantes con el resto de los municipios de la zona metropolitana. A problemas generales, soluciones generales. Sí. No sé cómo lo veas. Con esto te pido un último mensaje, mi estimado. Mira, es definitivo. Por ejemplo, Jalapa toma agua del Huichilapan, 1 metro cúbico. Ese escurrimiento y la parte que tiene aquí, la zona de Cinco Palos, tiene otra presa, pues es agua que escurría por Coatepec. Y hoy, debido a condiciones que establecieron, la cuenca, normalmente era la cuenca de la Antigua, ¿no? Hoy se va al Cedeño y es humedad que se pierde. Si logramos que en una visión metropolitana se limpie el agua del río Sordo, pues después Pacho, La Orduña, Las Lomas, Bella Esperanza, Tuzamapan, pues va a recibir más agua y de mejor calidad. Entonces, estamos trasvasando agua de cuencas. Entonces, importante una estrategia de saneamiento integral de toda la zona metropolitana. Casos, por ejemplo, como el de Banderilla, que conozco bien y que me han dado la oportunidad de colaborar con ellos, pues en cierto momento producen 72 litros por segundo y hay un déficit de 3 litros y llueve el estiaje y ahorita llega a producir 7 litros de agua, o sea, se pierde el 90% de la producción. Requiere un abasto, la inversión que se requiere es mayúscula y tiene que pegarse a Jalapa. Igual el desarrollo de algunas localidades del municipio de Coatepec tiene que ver una lógica en la conurbación aquí por la zona de atrás de Pacho, la laguna tiene problemas. Entonces, si no vemos esto en un contexto general, la rentabilidad de cualquier proyecto, de cualquier índole, pues va a rebasar, se pierde el costo-beneficio y hoy que las reglas son más estrictas, no permitirían. Entonces, bueno, estudios integrales, mayor participación institucional, fortalecimiento de las instituciones y prioridad al medio ambiente y sobre todo corresponsabilidad. Hay que cuidar el agua como un bien de vida. De vida, está cual. Pues allí está, yo creo que es importante que podamos empujar este tipo de ideas, este tipo de elementos para la construcción de políticas públicas.
Pues nos despedimos ya. Creo que es importante agradecer a La Toga, nuevamente a la pastelería La Toga y a la Plaza San José, y obviamente agradecer a Roberto Cueva, mi amigo, una persona que aprecio y respeto muchísimo. Con el mayor de los valores quiero decirles que es importante estar dándole cauce a una conciencia ambiental que nos urge para todos, para nuestra vida futura, para nuestra vida presente. Ojalá y entendamos eso. Muchas gracias. A nombre de Carlos Villalobos, de Entorno Veracruz, les agradecemos haber podido estar con nosotros.